Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy vamos a vivir una aventura extraordinaria, la historia del Arca de Noé. Prepárate para conocer cómo Dios le pidió a un hombre muy especial que construyera un enorme barco para salvar a los animales y a su familia. ¿Estás listo para zarpar con nosotros? Así que ponte cómodo. Abre bien los ojos y el corazón. En un tiempo muy antiguo, cuando la tierra todavía era joven, el mundo se había llenado de personas que ya no escuchaban a Dios. Las ciudades estaban llenas de maldad, violencia y egoísmo. El amor y la bondad casi habían desaparecido. Dios, que lo ve todo desde el cielo, miraba con tristeza cómo su creación se alejaba de él. Los corazones de los hombres se habían endurecido y ya no había justicia ni verdad. Cada día, las personas se hacían más malvadas. Pero en medio de ese mundo oscuro, había un hombre diferente. Se llamaba Noé. No, era justo, obediente y caminaba con Dios. En su corazón era puro y buscaba hacer siempre lo correcto. Dios amaba a Noé porque él era el único que aún vivía con fe y respeto. Mientras todos hacían lo malo, Noé levantaba sus ojos al cielo y hablaba con su creador. Su vida era un ejemplo de esperanza en un mundo roto. Un día, Dios habló con Noé con voz solemne. Le dijo a Noé: la maldad ha llenado toda la tierra. He decidido poner fin a esto. Haré caer una gran inundación sobre el mundo para limpiarlo. Pero tú y tu familia serán salvos, porque confías en mí, Noé. Escuchó con temor, pero también con confianza. Sabía que Dios era justo y que sus palabras siempre se cumplían. Entonces, prestó mucha atención a cada instrucción que Dios le dio. Dios le dijo a Noé que construyera un arca, a una enorme embarcación que flotaría sobre las aguas del gran diluvio. No sería un barco común, sino una obra gigantesca capaz de guardar vida en su interior. Hazla de madera resistente, dijo Dios. Construye compartimentos dentro y cúbrela con brea por dentro y por fuera para que no entre el agua. Tendrá 3 pisos, una puerta lateral y una ventana en la parte de arriba. A Noé no lo dudó ni un momento. Aunque nadie le creía, aunque se reían de él, comenzó la gran obra. Día tras día, con sus propias manos y la ayuda de su familia, cortaba madera y daba forma al arca. Los vecinos lo miraban con burla. ¿Qué hace ese viejo loco?, decían. Nunca ha llovido así. Pero Noé no respondía con enojo. Seguía trabajando, confiando en lo que Dios le había dicho. El arca iba creciendo. Las tablas se unían firmemente. Los clavos, la brea, los compartimientos, todo se hacía al pie de la letra. Era un trabajo lento, pero lleno de propósito y fe. Mientras construía, Noé también hablaba a otros. Les decía que se arrepintieran, que buscaran a Dios, que una gran inundación venía, pero nadie le hacía caso. Nadie tomaba en serio sus advertencias. El cielo seguía despejado. El sol brillaba. Las personas vivían como si nada fuera a cambiar. Comían, bebían, se casaban y reían. Pero el juicio de Dios se acercaba, aunque ellos no lo sabían. Entonces, Dios le dio una nueva instrucción a Noé. Debía reunir a los animales, no uno de cada especie, sino 2 de cada uno, macho y hembra, y también 7 parejas de algunos animales especiales. Todos debían entrar al arca, y algo maravilloso ocurrió. Los animales comenzaron a llegar por sí solos. León y leona, elefante y elefanta, siervo y sierva, desde todos los rincones de la tierra se acercaban a la gran arca. Las aves volaban en grupos ordenados. Las serpientes se deslizaban sin causar temor. Incluso los animales salvajes parecían en paz. Dios los guiaba directamente hacia el arca. Noé y sus hijos los acomodaban dentro, según el lugar que Dios les había dicho. Cada animal tenía su espacio. Había comida para todos. El arca se llenaba de vida y de sonidos. Finalmente, cuando todos los animales estaban dentro, y también Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos, Dios mismo cerró la puerta del arca. Fue un momento solemne.
Entonces ocurrió lo inesperado. Nubes espesas comenzaron a cubrir el cielo. El viento cambió en un trueno, retumbó en lo alto, y por primera vez en la historia comenzó a llover. No unas gotas, sino una lluvia fuerte, poderosa, constante. El agua caía del cielo como cascadas. Y no solo llovía desde arriba, también brotaba agua de debajo de la tierra. Fuentes ocultas estallaron y el suelo se abrió. El mundo entero empezaba a inundarse. Las personas que antes se burlaban corrieron hacia las colinas, golpeaban la puerta del arca, pero ya era tarde. Dios la había cerrado. Solo Noé y los que estaban dentro estaban a salvo. Durante 40 días y 40 noches llovió sin parar. Las montañas desaparecieron bajo las aguas. Todo quedó cubierto. El arca flotaba, navegando en medio de un mar sin fin. Dentro del arca, Noé cuidaba a los animales. Su familia trabajaba sin descanso. Alimentaban a cada criatura, limpiaban, oraban y esperaban. Era un tiempo de prueba y de fe. Las olas golpeaban, el cielo rugía. Pero el arca no se hundía. Dios la sostenía. Era como una cuna gigante, donde la vida estaba guardada por la mano del Creador. Después de 40 días, la lluvia se detuvo. El cielo se abrió y un silencio cubrió la tierra. Pero las aguas seguían altas. El arca seguía flotando, esperando la señal de Dios. Pasaron semanas. Entonces, el arca se detuvo sobre una montaña llamada Ararat. Había tocado tierra, pero aún no era tiempo de salir. El mundo todavía estaba cubierto de agua. Noé abrió la ventana y soltó un cuervo. El cuervo volaba y volvía, sin encontrar un lugar seco donde posarse. Después soltó una paloma, pero también regresó. 7 días después, Noé soltó la paloma otra vez. Esta vez regresó con una rama de olivo en el pico. Era la señal de que la tierra comenzaba a secarse. La vida estaba volviendo. Una semana más tarde, soltó la paloma por última vez. ¿Why? No. Eso significaba que ya había encontrado un lugar donde vivir. Era tiempo de salir del arca. Entonces Dios habló nuevamente: Noé, tú y tu familia salgan del arca, liberen a los animales. Es tiempo de comenzar de nuevo. Y así, con esperanza en los ojos, Noé bajó por la rampa de madera y pisó tierra firme. El aire fresco llenó los pulmones de Noé y su familia. Por fin, después de tanto tiempo encerrados en el arca, podían ver el cielo despejado, sentir la tierra bajo sus pies y oír el canto de los pájaros en libertad. Era como si el mundo hubiera vuelto a nacer. Las montañas relucían bajo el sol y los árboles nuevos comenzaban a crecer tímidamente sobre el suelo húmedo. Todo era limpio, nuevo, como si la tierra estuviera respirando de nuevo. Los animales salieron uno a uno, organizados y tranquilos, como si supieran que comenzaban una nueva etapa. Los leones rugían con fuerza, las aves alzaban vuelo en bandadas y los ciervos corrían libres entre los arbustos. No había rastro del caos anterior. Era como si el mundo entero supiera que Dios había limpiado la maldad y ofrecía un nuevo comienzo. Noé, con el corazón agradecido y los ojos llenos de lágrimas, no pensó en construir casas o buscar comida primero. Lo primero que hizo fue levantar un altar para adorar a Dios. Juntó piedras, hizo fuego, ara, y ofreció un sacrificio de gratitud. Allí, delante de todos, Noé se inclinó y dio gracias al Señor por haberlo salvado, por haber sido fiel a su promesa, por haber guardado sus vidas en medio de tanta destrucción. Y Dios miró con agrado el corazón de Noé, recibió su adoración con amor. Y entonces, una promesa eterna salió de los labios del Creador. Dijo: nunca más maldeciré la tierra por culpa del hombre, aunque su corazón se incline al mal desde su juventud. Nunca más destruiré todo ser viviente como lo he hecho ahora. Fue en ese momento que Dios hizo un pacto con Noé y con toda la creación. Un pacto de misericordia. Le prometió que las estaciones nunca dejarían de suceder, que el sol seguiría saliendo y la lluvia cayendo, que la vida continuaría. Y para que todos recordaran ese pacto, Dios creó algo maravilloso en el cielo. Un arco de colores brillantes apareció entre las nubes. El primer arco iris. Dios, este será el símbolo de mi promesa. Cuando lo vean en el cielo, recordarán que he hecho un pacto con ustedes.
nunca más enviaré un diluvio para destruir toda la tierra. Desde entonces, cada vez que un arco iris aparece, es como si Dios hablara al corazón del mundo. Noé y su familia se quedaron en silencio, mirando el arco iris con asombro. Era más que un espectáculo de luz. Era un mensaje de esperanza. Aunque el mundo había sido destruido por el agua, Dios ofrecía una nueva oportunidad. Una nueva historia comenzaba para la humanidad. Y ellos eran los protagonistas. Poco a poco comenzaron a reconstruir sus vidas. Plantaron semillas, criaron animales, levantaron casas en Sem, Cam y Jafet, ayudaban a su padre en todo. Noé les contaba la historia del diluvio para que nunca olvidaran lo que Dios había hecho, para que siempre vivieran con obediencia y temor reverente. Con el tiempo, los hijos de Noé tuvieron hijos y esos hijos tuvieron más hijos. La familia creció y se extendió por toda la tierra. Y aunque pasaron muchos años, la historia del arca, de la obediencia de Noé y del arco iris que brilla después de la tormenta, seguía siendo contada generación tras generación, porque el arca de Noé no es solo una historia de juicio, es una historia de salvación. Es el recuerdo de que Dios cuida de los que le obedecen, de que siempre da una salida, de que en medio de la oscuridad, Él prepara un nuevo amanecer. Y todo comenzó. Ken, un hombre que decidió confiar en Dios, aunque nadie más lo hiciera. A medida que los días pasaban, Noé seguía reuniendo a su familia cada noche para recordarles el propósito de su nueva vida. Sentados alrededor del fuego, les hablaba con voz pausada. Dios nos ha dado una nueva oportunidad, hijos. No desperdiciemos este regalo. Vivamos con justicia, con amor y con respeto por toda su creación. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, sabiendo que ellos ahora formarían el comienzo de una nueva historia para toda la humanidad. El arca, aunque ya no era necesaria para navegar, fue dejada en la cima del monte como un monumento. Cada vez que Noé o sus hijos la veían, recordaban los días de lluvia, los truenos, la oscuridad, pero también la esperanza, la fe y el poder de un Dios que cumple lo que promete. El arca, aunque vieja y cubierta de plantas, seguía contando su historia sin palabra. Los animales, ahora libres, comenzaron a poblar la tierra de nuevo. Los elefantes caminaron hacia las planicies, los osos subieron a las montañas, los peces nadaban en ríos renovados y las aves construían nidos en árboles jóvenes. Todo se llenaba otra vez de color y movimiento. Era como si el Edén se reconstruyera lentamente, no por manos humanas, sino por la misericordia del Creador. Noé enseñaba a sus nietos a cultivar la tierra con gratitud. Cada semilla que plantamos, decía, es un regalo de Dios. Él es quien da el crecimiento, quien envía la lluvia y el sol. Cuando recogían frutas o verduras, los niños aprendían a dar gracias. Primero, antes de comer, todo era nuevo, pero también sagrado. Las noches eran tranquilas, en el cielo, miles de estrellas brillaban sobre ellas. En algunas ocasiones, después de la lluvia, veían el arco iris resplandecer una vez más. Miren, allí está la promesa de Dios, decía Noé, señalando con una sonrisa. Él nunca nos dejará. Él siempre estará con nosotros. Y así, los más pequeños aprendían a confiar en ese Dios que había salvado a su familia. El mundo que una vez estuvo lleno de maldad, ahora comenzaba desde cero. Noé sabía que el corazón del hombre seguía siendo débil, pero también sabía que Dios era fiel y paciente. Por eso, en cada oración que elevaba al cielo, le pedía a Dios que guiara a su familia, que los protegiera y que siempre los mantuviera cerca de él. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la familia de Noé se convirtió en una comunidad. Trabajaban juntos, comían juntos, celebraban juntos, y cada año, al cumplirse el aniversario de su salida del arca, hacían una gran reunión donde compartían pan, recordaban los milagros y contaban a los niños la historia de cómo Dios los salvó del gran diluvio. Noé también escribía en tablillas lo que había vivido, para que ninguna generación futura olvidara. Dibujaba el arca, las nubes, el arco iris, los animales, y junto a esas imágenes dejaba palabras a la obediencia, fe, paciencia
esperanza. Su deseo más profundo era que el mundo nunca olvidara que Dios ve todo, que Dios juzga, pero que también salva y da nuevas oportunidades. Algunos de sus nietos empezaron a construir pequeñas barcas de madera como juego, pero cuando las terminaban, las ponían en los ríos con cuidado y decían: «Ah, esta es una arca como la de nuestro abuelo, que salvó a todos los animales». Así, la historia del arca vivía en juegos, en canciones, en cuentos antes de dormir. Se volvió parte del corazón de la nueva humanidad. Y aunque el mundo se llenó de personas otra vez con el paso de los siglos, y aunque muchos olvidarían con el tiempo la historia verdadera, el arco iris seguiría apareciendo, colgado como una señal en el cielo, una promesa eterna que hablaba sin palabras, aunque Dios nunca olvida a los que confían en Él. Con el paso del tiempo, los campos comenzaron a florecer como nunca antes. Era como si la tierra, renovada por las aguas del diluvio, respondiera con alegría a cada semilla que tocaba el suelo. Noé observaba con asombro los frutos abundantes y los árboles que crecían altos y fuertes. Sabía que era una bendición directa de Dios, una señal de que el nuevo comienzo estaba siendo guiado por su mano. Una mañana, mientras caminaba con uno de sus hijos, Noé le mostró una roca tallada con las palabras: «Dios cumple sus promesas». Allí la había colocado el día que pisaron tierra firme. Su hijo, al leerla, preguntó: «¿Y cómo podemos nosotros cumplirle a Dios?». Noé sonrió, puso una mano sobre su hombro y dijo: «Han obedeciéndolo, amándolo y enseñando a nuestros hijos a hacer lo mismo». En las noches claras, Noé solía subir a una colina cercana al arca y mirar al cielo. Recordaba el estruendo de la lluvia, el movimiento del arca, los rugidos de los animales y las oraciones dichas en medio del miedo. Pero ahora solo escuchaba el viento suave y la paz reinando. Sentía un profundo agradecimiento por haber sido elegido para preservar la vida, cuando todo lo demás había sido cubierto por las aguas. Los animales que salieron del arca dejaron huellas por todo el nuevo mundo. Algunas especies construyeron sus hogares cerca de la familia de Noé, mientras que otras siguieron su rumbo hacia tierras lejanas. Noé y sus hijos los observaban y aprendían de ellos, respetando la vida como un regalo divino. No cazaban por placer ni destruían sin motivo. Todo tenía su propósito bajo el cielo. Cada año, en el día exacto en que el arca se posó sobre el monte, Noé organizaba una celebración especial. Toda la familia se reunía, decoraban el lugar con flores y hojas y ofrecían sacrificios de gratitud a Dios Ansé. Cantaban himnos antiguos y se contaban una y otra vez los detalles del viaje en el arca, para que nadie olvidara jamás lo que Dios había hecho por ellos. Un día, uno de los nietos de Noé se acercó y le preguntó con ojos curiosos: «¿Y si alguna vez volvemos a fallar, Dios destruirá el mundo otra vez?». Noé lo miró con ternura y le respondió: «Dios prometió que no. El arco iris que ves después de la lluvia es su palabra, pero también nos dio responsabilidad. Debemos vivir con justicia y amor. Esa es nuestra parte del pacto». Con el tiempo, los hijos de Noé comenzaron a expandirse y formar nuevas familias. Construyeron casas, pueblos y caminos. El mundo volvió a llenarse de voces, risas y canciones. Pero en el centro de todo, la historia del arca seguía viva, como el gran momento donde Dios había limpiado la tierra y le había dado al hombre una segunda oportunidad. El arca, aunque ya no se usaba, seguía en pie, firme y majestuosa sobre el monte. Muchos años después, los niños subían hasta allí como si fuera un templo. Tocaban la madera con respeto y caminaban por sus pasillos preguntándose cómo fue vivir allí tantos días con tantos animales. La arca se volvió símbolo de obediencia, de fe y sobre todo de esperanza. En las canciones que los ancianos componían, se hablaba del hombre justo que escuchó la voz de Dios, del gran barco que surcó las aguas de la justicia y del pacto eterno que brilla en los cielos. La historia del arca de Noé no era solo una memoria, se volvió el cimiento espiritual de una nueva humanidad. Y mientras el mundo crecía,
La familia de Noé nunca dejó de mirar al cielo tras la lluvia. Cada vez que veían el arco iris, recordaban: Dios es fiel, Él salva, y su promesa permanece para siempre. Y así, con cada paso que daban en la nueva tierra, Noé y su familia vivían con gratitud, sabiendo que no estaban solos. Dios caminaba con ellos. Cada árbol que brotaba, cada río que fluía, cada animal que vivía en paz, era una prueba viva de que la promesa de Dios no solo era verdadera, era eterna. El mundo no solo había sido limpiado por agua, sino restaurado por misericordia. Noé, ya anciano, solía sentarse bajo un gran roble que creció junto al altar del primer sacrificio. Allí miraba a sus nietos jugar, reír y crecer. Su corazón se llenaba de gozo al ver que el legado no era solo una historia, sino una vida que seguía adelante. La vida había vencido, la esperanza había vencido, y todo gracias a un Dios que no se rindió con la humanidad, sino que le dio una segunda oportunidad. Aquel arco de colores que cruzaba los cielos seguía apareciendo tras cada lluvia, como un recordatorio silencioso, pero poderoso, de que Dios cumple su palabra. El arco iris era como una firma divina escrita sobre el cielo mismo. Y cada vez que brillaba, Noé levantaba la vista y decía en voz baja: gracias, Señor, por nunca olvidarte de nosotros. Desde aquel entonces, la historia del arca de Noé se transmitió de generación en generación. No era solo un cuento para dormir, era una advertencia, pero también una promesa. Una historia que hablaba de juicio, sí, pero aún más de gracia, de un Dios justo, pero también lleno de amor. Y en cada corazón que la escuchaba, algo despertaba en fe, obediencia y esperanza. Porque lo más importante que dejó el arca no fue madera ni clavos, sino el mensaje eterno de que Dios salva a quienes confían en Él, al que incluso en medio del caos hay una puerta abierta, una luz en la tormenta, una voz que llama por nuestro nombre y dice: sube al arca, yo estaré contigo. Y así termina esta increíble historia del arca de Noé, una historia de obediencia, fe y esperanza. ¿Y tú, qué aprendiste hoy de Noé y su confianza en Dios? Cuéntanos en los comentarios y te estaremos saludando en el próximo video. No olvides suscribirte a Biblia Kids, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Cada día tenemos una nueva historia de la Biblia, contada como nunca antes la has visto.